Hola gente, ¿tienen ganas de escuchar una historia fantástica? Bueno, prepárense, porque el invitado de hoy, que se llama Darío Ramos, es un aventurero y un trotamundos incansable y nos va a contar, más allá de otras cosas, un hecho increíble que le ocurrió en el Círculo Polar Ártico. Hola Darío. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias, che, por conectarte y por acompañarnos. Bien, bien, acá estamos. De nada, es un placer hablar con vos, conocidos de toda la vida y desde la profesión, así que un placer. Bueno, vos estás en La Prida, hoy en provincia de Buenos Aires. La Pinta, provincia de Buenos Aires, 470 kilómetros para la ubicación geográfica entre Tandil y Sierra de la Ventana, Ajá. 200 kilómetros de la costa. Buena, linda zona. Linda Hermosa, zona. Tengo familia en la hermosa. zona de Torquis y de Villa Ventana. Ahí. Claro, claro, nos queda un poquito más al oeste, sí. Qué Sí, lindo. sí. Me encanta esa zona. Darío, pero vos sos oriundo de otro lugar. Contanos. ¿Dónde fue tu Yo soy infancia? oriundo de Cabo Tejedor, provincia de Buenos Aires también, mucho más al noroeste, ¿no? Cerca de Pehuajó, en el límite casi con La Pampa y cerca de Córdoba. Claro, Sí. claro, claro. ¿Y ahí fue tu infancia y tu juventud? Toda la infancia y la adolescencia, como todos los pibes del pueblo, de los pueblos del interior, fue mi infancia y adolescencia y después te vas a estudiar cuando terminas la secundaria, pero mi infancia y adolescencia transcurrió ahí, sí. ¿Primeros pasos deportivos ahí en la zona o también algún otro gusto Sí, particular? sí, 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 un poco, sí, no, bastante, bastante, jugamos bastante al vóley, pero bueno, este, Vos sos fui alto, casi obligado a jugar al vóley, pero nada, me obligado, dediqué, ¿eh? casi obligado por... Porque el colegio tenía una especie de club colegial que hacían una actividad para las mujeres y otra actividad para los varones, y estaba pensado como para las mujeres la actividad de cocina y para los varones la de vóley, pero a mí me gustaba cocinar y quería ir a cocinar. Eh, ¿Y qué entonces, pasó? fue un problema porque no podían creer que un varón en esa época que quisiera cocinar, y yo insistía que quería hacer taller de cocina, llamaron a mi mamá, hubo reunión, hablaba la maestra conmigo, no había psicopedagoga porque si no me hubieran llevado también. Y bueno, terminé eligiendo vóley porque ya por cansancio, ¿no? Pero no Creo que fui a dejaste, taller de cocina y después me llevaron a vóley. Darío, no claudicaste con el gusto gastronómico, tengo entendido. No, 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 no. Me encantó cocinar, he tenido emprendimientos gastronómicos, sigo teniendo emprendimientos gastronómicos, me gusta mucho, es una pasión, es terapia, es, qué sé yo, una de las cosas más lindas que nos puede pasar es preparar una comida y compartirla, ¿no? Qué bueno. Es alimentar en el más básico de los conceptos, sí. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y de ahí te venís para Buenos Aires. ¿Qué edad? Claro, me vengo a estudiar y terminé secundaria, 17 años, más o Sí. menos a los 17 años me voy a estudiar a Buenos Aires, a hacer ingeniería primero y después empiezo educación física. Y Hago entre, un ¿eh? y ¿No te entre escucho? ingeniería y educación física, ¿y nomás enseguida o hubo Eh, servicio militar? claro, hago un interrupto con la educación, porque me voy a la Colimba. No me gustaba mucho ingeniería, no me sentía muy cómodo, Ajá. así que me fui a hacer la Colimba como para repensar y ahí retomo esto de placer por el deporte y digo, no, quiero hacer educación física. Y cuando volví de la Colimba, directamente me fui a educación física. Ahora, Darío, en la Colimba, ¿te tocó cuál de las fuerzas? En la Colimba me tocó Armada, me tocó Armada. Armada. Ajá. Este, ¿Y qué y destino? pasé todos los 14 meses esos, que tuve mucha suerte, pasar 14 meses, porque Claro. yo soy clase 72, los 14 meses de la Colimba, estuve, era asistente de un capellán, que es un capitán de fragata. Los sacerdotes, los curas tienen grados en Marina, no Claro. en todas las fuerzas, en Marina sí, pueden hacer ¿Y, la carrera militar. y como asistente, qué eras, el monaguillo?
Sí, más o menos, básicamente. Hacía algunas tareas de oficina y después... Preparabas las hostias. cosas que estuvieran listas para la misa, leía alguna lectura en el oficio religioso, bueno, esas cosas. ¿Le preparabas o le tomabas el vino? No me gusta el vino tan dulce. Mistela. Tomamos el vino de casinos suboficiales que se olvidaba, pero era más rico. Qué bárbaro. ¿Y en qué estuviste navegando? ¿Te tocó algún tipo de embarcación ahí en la colimba o cómo era? Claro, él se embarcaba en el portaaviones, ¿sí? Ah. Entonces nos embarcábamos siempre en el portaaviones. Bueno, a veces cruzábamos al General Belgrano, el crucero que fue bombardeado en Malvinas, o a veces a la Santísima. A la Santísima nunca crucé, pero lo que más navegué fue en el portaaviones, sí. ¿Portaaviones 25 de mayo? El portaaviones 25 de mayo, Ajá. el portaaviones 25 de mayo, que es también de la época de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ahora, ¿en qué fecha difícil estabas ahí con el portaaviones, no? En la Armada. Claro, porque me tocó, me tocó en 1982. Sí. Yo tenía que ir de baja en abril, pero no, sí, en abril. Entramos en febrero, marzo, abril, en abril, y justo antes de la baja sale la toma de Malvinas. Estuve embarcado en el portaaviones, me bajó a último momento el sacerdote, me dijo, si te puedes ir de baja andate, si no, y ¿cómo se llama? ¿Fuiste? Sí. ¿Tomaste su invitación? ¿En serio? Me fui volando. Sí, la verdad que sí. ¿Contentos en tu casa cuando llegaste? No, cállate, que mi viejo no me creía y me quería llevar a la colimba porque decía que yo era desertor. Así que tuve peleas de muchos domingos, fue lo de Malvinas, porque nosotros que estamos adentro estábamos descreídos absolutamente de lo que podía pasar con barco de la Segunda Guerra Mundial. O sea, sabíamos que éramos carne de cañón, pero claro, toda la gente estaba como muy entusiasmada, muy fervorosa y defendiendo el hecho, y uno decía no, pero eras como que estabas al revés, a contramarcha de todo, sí. Claro, qué bárbaro ese momento. Ahora, finalizás el profesorado de educación física y te dedicas a la docencia. Y me dedico a la docencia. Estoy un tiempo trabajando en Buenos Aires y después siempre teníamos como proyecto de pareja, que con la madre de mis hijos, era irnos, sí. Irnos a, ¿cómo se llama? Al sur. En esa época todos nos íbamos al sur, así que sí. Sí, era un polo de atracción. Sí. Ahora, ¿y a dónde se fueron? Nos fuimos a San Martín de los Andes. Año 86, terminó el profesorado, 87, ya para invierno 87 voy a esquiar a San Martín de los Andes y decido quedarme ahí, sí. Así fue. Linda zona. Sí. Me voy con un programa nacional que había de deporte con todo, era al principio democrático, claro. O sea, estábamos en pañales casi con la democracia, y habían lanzado un programa muy lindo, Deporte con Todo, por gobierno de Alfonsín. Sí, señor. Y me voy con trabajo con ese. En realidad no voy a esquiar, y allá me contrata un conocido para quedarme con Deporte con Todo. Y bueno, me quedé, esquié casi nada, me la pasé trabajando y volví 2 meses después, sí. ¿Volviste? ¿Y a buscar cosas y ya nos volvimos después a instalar y nos quedamos totalmente. Regresaste para retornar. Sí. Qué bueno. Y así estuviste trabajando en la docencia muchos años, muchos programas, roles distintos. Estuve con la docencia, estuve trabajando en Chapelco con toda la actividad de Turismo Aventura, tuve la concesión de Chapelco durante un tiempo para hacer las actividades de Turismo Aventura, qué sé yo, mountain bike, trekking, parapén, bueno, era todo lo que se hacía en ese momento. Qué lindo. Cabalgatas, todas esas cosas, un poquito era como el coordinador, lo tenía delegado, pero bueno. Y fui director de deporte y también en docencia, son los laburos que hacemos los profes, ¿no? Y me acuerdo que me habías contado que estuviste dando clases de natación en Quilaquina, una colectividad, una comunidad mapuche. Sí, trabajé mucho tiempo en comunidades, fui uno de los trabajos más lindos que tengo recuerdo, ese justo, de trabajar en Quilaquina, que es un lugar paradisíaco dentro del Parque Nacional Lanín, y trabajaba con la comunidad curruinca y daba clase de natación ahí en la orilla, en el lago Lácar. Te imaginas que
entre el frío y todo lo que hay de natación, o sea, eran unas clases de natación bastante difíciles. ¿Sí? Claro. De natación poco y nada podíamos dar. Darío, y ahí conocés vos a Pablo Sad. A Pablo Sad. Contanos. Yo como estoy en la escuela de en la escuela de natación ya está. Después quedo como director de deportes de San Martín de los Andes. Sí. Y Pablo estaba entusiasmado con trabajar en la escuela de montaña de San Martín de los Andes, así que ahí nos contactamos, él quiso sumarse a trabajar y conocí a mi amigo Pablo Sad, que fue con el que hemos navegado después, bastante. Claro, yo te menciono el nombre de Pablo Sad, que sé que tiene un rol importante en todo lo que vos nos vas a contar y nos vas a seguir contando. Sí, ¿no? sí. Porque ustedes, ¿qué hacían con Pablo? ¿Navegar? Claro, Pablo tenía un velero en San Martín durante mucho tiempo, que estuvo tenía el velero, entonces algunas veces cuando podíamos nos subíamos a navegar ahí, con Pablo navegábamos en el lago Laca. Después de eso, él se va a estudiar a España, compra un velero para vivir durante el tiempo que está viviendo en España. Ajá. Empieza a navegar en el Mediterráneo. Bueno. Y cuando vuelve, sí. Vamos a llegar a ese punto porque es extenso y es muy lindo y es muy atractivo eso que contás de tus aventuras junto a Pablo. Pero sí. ¿Vos fuiste entusiasta de la navegación desde chico o...? No, yo siempre digo que la navegación me eligió a mí. O sea, yo estuve en el momento, o por alguna situación, alguien con un barco, o la colimba, o qué sé yo, siempre tuve posibilidad de navegar, y bueno, y siempre dije que sí. Te atrajo. Bueno, sí. Bueno, antes de llegar a ese... decir que sí siempre, ¿viste? Pero bueno, sí dije que sí. Claro, antes de llegar a ese paseo por el Mediterráneo, que vos mencionaste recién, con Pablo, nuestro programa tiene como una particularidad que la persona con quien converso elige un tema musical como hito musical. ¿Cuál sería el que vos elegiste para nuestra conversación? Y elegí Dejar salir de Mistol. De Mistol. Bueno, quiero salir de Mistol. Vamos a escuchar, estamos escuchando ya un fragmento, pero después nos contás por qué lo elegiste. El que siempre tira para abajo. Soy un esclavo. Soy un esclavo. Soy un esclavo y quiero salir. Quiero salir. Siempre en duda al parecer segura y escondiendo todo lo que amas. Estoy tan alto, estoy tan alto, estoy tan alto y quiero seguir. Quiero salir. Bueno, elegiste Quiero salir de Mistol. ¿Por qué? Y lo elegí porque Maxi, que es mi hijo y su grupo de Mistol, lo grabó en 2015, que fue la primera navegación larga que hicimos con Pablo. O sea, siempre me lleva a ese momento. Y bueno, y además por el tema, porque habla así de la autocrítica que uno se hace a veces y queda apresado en uno y está peleándose siempre contra uno mismo, ¿no? Pero bueno. Queriendo salir de ese embrollo. Por eso, sí. Es un motivo lo elegí, Jorge. Bueno, qué lindo, un hijo músico. ¿El único músico de tus hijos o hay otros que se dedican también a la música?
no son músicos, pero no se dedican, pero sí muchos artistas, sí, sí. Actrices, artistas plásticas, mi otra hija, sí, sí, son... Qué lindo. Una el arte familia está artística. bastante presente siempre en nuestra familia, Jorge. Qué bueno, qué bueno. Vos mencionaste antes, cuando hablamos y mencionamos a Pablo, que él decide irse a España, se va a estudiar ciencias políticas, ¿no? Y se compra un velero. ¿Qué pasó? Claro. ¿Qué Se pasó? compra el velero y vive todo el año en el velero hasta que era un máster. En realidad, él estudia ciencia política acá y se va a hacer un máster. Sí, un una posgrado. carrera. ¿No te escuché? Un posgrado. Claro, exacto, un posgrado, no encontraba la palabra. Se va a hacer un posgrado a España y para vivir se queda viviendo en un velero. Cuando termina el posgrado, está con un velero y en el Mediterráneo dice, lo tengo que aprovechar. Esto me tengo que Mover. ir, lo voy a aprovechar a navegar. Y ahí salió a navegar. Sí. ¿Y qué pasó con vos? Cuando él navega, vuelve a Argentina y cuando vuelve le digo, che, Pablo, me encantaría sumarme en esta. Me sumé, hicimos una navegación muy interesante, muchos días, creo que alrededor de 40, más o menos. Y llegamos hasta Turquía, hicimos toda la parte del Egeo, más de 30 y pico de islas recorrimos. Qué lindo paseo. Sí. Qué lindo. Sí. Qué son hermosas. Bueno, te volvés de ahí y después. Y bueno, después Pablo queda como que está en frecuencia de querer seguir navegando, ¿no? Él quiere dedicó esa parte de su vida hasta hace poquito, hasta hace 2 años, a estar navegando por los bares del mundo y se organizó para eso. Compra un velero y yo me quiero subir cuando cruce el Atlántico. Yo tenía la idea romántica, como podemos tener todos, qué sé yo. Algunos amigos me dicen que no todos tienen la misma idea, pero bueno, a mí me gustaría cruzar el Atlántico en velero, y era como una idea romántica que tenía hacerlo. Le digo, che, yo quiero cruzar el Atlántico en velero. Así que contame entre el grupo, entre la tripulación, ¿no? Cuando lo hagas. ¿Y se dio? No, porque Pablo compra el velero para hacer navegaciones polares, compra un velero de aluminio y empieza la primera navegación es por el mar Báltico y ahí entra en contacto con una zona que nosotros no conocemos, que realmente no tenemos información sobre eso, que es el Paso Noroeste. Ajá. Y el Paso Noroeste es un lugar muy mítico, es un lugar que siempre han tratado de navegar y le fue imposible, inclusive los ingleses durante la colonia, y él quiere hacer eso, el Paso Noroeste, que tiene una gran dificultad. A ver, antes del Paso del Noroeste, vos contaste recién que Maxi, tu hijo, viajó con vos, que estuvo navegando con tus hijos. Cuando nos tomamos para hacer el cruce, yo viajo con mis cinco hijos, y ellos recorrieron toda la parte de Escocia. Hicimos toda Escocia por los canales, desde Glasgow hasta Inverness, y en Inverness ellos se bajaron, vuelven a hacer... se vuelven en auto hacia Londres y vuelven a Argentina, y nosotros completamos la tripulación con Sonia y Gustavo, ¿sí? Que son navegantes, tenían experiencia de haber cruzado varias veces el océano, y mira, nuestra navegación era con destino a Islas Faroe, que no se decidió no ir, y se hizo a Islandia y Groenlandia. Groenlandia dimos como si fuera toda una vuelta por el sur, ¿no? Mira, qué lindo. Entretenido el viaje. Fantástico, ¿no? Sí. Y ellos se van con ustedes y, bueno, llegan a Groenlandia. Claro, hay que ilustrar un poquito lo que es, como para los que están escuchando, lo que es el Paso Noroeste. El Paso Noroeste es intentar cruzar, llegar al Pacífico y pasar entre Canadá y Rusia, que arriba están como muy cercanos, ¿sí? Ajá. Y llegás al estrecho de Bering. Esa es la idea del viaje. Bueno. Todo eso está lleno de hielo y es imposible hacer ese viaje. Darío, vos vas a pasarme después unos mapitas que van a ilustrar un poco nuestra charla, que yo lo voy a poner también para la gente que nos está escuchando, que vea esta ubicación geográfica que vos decís del Paso del Noroeste. Bien, llegan a Groenlandia y después...
Groenlandia, tuvimos unas aldeas inuit hermosas, termas que están exactamente igual como descritas en las sagas vikingas desde el año 800. Y llegamos a Nuuk, la capital de Nuuk, la capital de Groenlandia. Se bajan La Sonia pareja. y Gustavo, la mitad de la tripulación perdemos ahí. Oh, Por diferentes motivos, no siguen el trayecto y quedamos Pablo y yo. Después seguimos como subiendo, si miramos en un planiferio, sería como subiendo hacia el norte, Groenlandia, hasta llegar a Ilulissat, ¿sí? Ilulissat. Y Ilulissat es el lugar que más hielos tira al Atlántico Norte. Es un glaciar gigante, con una población también inuit, mal llamada muchas veces esquimal. Ellos No aceptan ese término. no acuerdan esa denominación de esquimal, prefieren la denominación de inuit. Y desde ahí, desde Ilulissat, cruzamos en el mismo camino que van todos los icebergs hacia el Atlántico Norte, cruzamos hacia América. Es como dicen en la antigua ruta que usaban los vikingos para llegar a América. Es exactamente ese lugar por donde llegaron. De hecho, están todas la historia, realmente vos ves, la historia del hemisferio norte es una historia absolutamente que no tiene nada que ver con la nuestra, pero nada que ver, o sea, nosotros como reivindicamos a Colón, o sea, esta es recontra conocida, esta historia de los vikingos y todo, y están los lugares, hay asentamientos arqueológicos, o sea, está muy comprobado. Claro, hicimos esa ruta. Hasta, muy emocionante llegar a América, llegamos a Pont Inlet, y de Pont Inlet, el tema del paso noroeste, la realidad es que no es que existe un paso del noroeste, hay que ir descubriendo, ir tratando de buscar los caminos opcionales que te da el hielo. Entonces, la ruta no es una ruta, es la ruta que vas a tomar vos en ese momento de acuerdo a las posibilidades que te dé el hielo. Comprendo. Sí. Y bueno, llegamos hasta Fort Ross, y en Fort Ross dormimos un par de noches, salimos a caminar, vimos osos. Al otro día, mucho hielo en Fort Ross, tenemos que abandonar y nos anclamos a un iceberg como para tomar agua, porque trabajamos mucho todo ese día, desde las 7 de la mañana hasta la noche, más la caminatita que hicimos. A las 7 de la mañana sacamos hielo, a la tarde hicimos una caminatita y después no podíamos cruzar un parche de hielo, nos dio mucho trabajo tratar de cruzar un parche de hielo, hasta que llegamos a un lugar que estaba despejado y anclamos a un iceberg. Ahora, Darío, ese trayecto que hicieron después que se bajó esta pareja, los dos solos, no debe haber sido sencillo, ¿no? Estar solitos los dos con todo ese entorno de riesgo. Claro, porque por las noches las guardias eran de 2 horas, que era lo que podía aguantar el otro con frío afuera. Entonces, vos podías dormir 2 horas, a las 2 horas te despertabas y te relevabas. Así, te imaginas que cuando cruzamos el Atlántico Norte teníamos por ahí por Baffin, nosotros teníamos 8 días, 9 días más o menos, sin poder dormir 8 horas seguidas jamás. Claro. Te altera un poco, te altera, te pone un lugar un poquito tenso, te pone, sí. Ahora, Darío, anclaron en ese lugar que mencionaste recién, y acá viene un momento crítico de la historia. ¿Qué pasó? Era un paraíso donde anclamos, comimos, no sé si, yo creo que hice una musaca esa noche, bueno, no me acuerdo, pero comimos muy bien, tomamos un rico vino, y me quedé de guardia yo en el primer momento. Ese hielo es arrastrado donde estábamos nosotros anclados, ese bloque de hielo es arrastrado hacia el estrecho de Belo, pero arrastra ese hielo y todo el hielo que había en la zona del estrecho de Belo con la baja de marea. Un iceberg impacta al barco, lo aprieta, lo hace sanguchito entre los dos, y lo rompe. Exacto, le abre un rumbo grande que se escucha la entrada de agua, así que sabíamos de movida que teníamos que abandonar el barco, tuvimos alguna ilusión de llegar a la costa, alguna ilusión de los barcos que estaban con nosotros que nos pueden rescatar, que eran 3, más un cargo que estaba ahí, y bueno, nada, el hielo nos separó de los compañeros, terminó hundiendo el barco en menos de
menos de una hora, y nosotros quedamos arriba de un iceberg en una corriente que viajaba a más o menos 6 nudos a más o menos 6 nudos, son 16 kilómetros. Sí. Y entonces, solitos en el hielo. Nada, no dormimos en toda la noche, y por la mañana, con la salida del sol, ya teníamos no dormimos toda la noche porque no teníamos armas, y el lugar, si bien los osos están en peligro de extinción, hay muchos osos, porque el polo, todo el círculo polar ártico es chiquito, entonces los pocos que hay son muchos, y te los cruzás siempre. Y son voraces. No te escuché, Jorge, disculpa. Son osos voraces, son... Sí, de hecho es el único depredador del ser humano. Ni siquiera el león es depredador del ser humano. Este te persigue, te acecha y te caza. Y no tenés muchas posibilidades. Upa. Una vez que tomas la decisión, no tenés muchas posibilidades. ¿Y entonces? Estuvimos toda la noche sin dormir, caminando en el hielo, y a la mañana ya vemos un oso que nos estaba asediando, después eran 2, nos habíamos quedado con solamente una comunicación por teléfono, con un teléfono que era como mensaje, teníamos un teléfono satelital y nos podíamos comunicar como por mensajes, entonces llamamos al portaaviones para que no... al rompehielos. Llamamos al rompehielos diciendo que estamos asediados por los osos y ellos deciden sacarnos, sí. Deciden sacarnos con helicóptero. Tuvimos... sí. Los asedian los osos. Tuvimos uno y después otro. ¿Cómo te sentiste en ese momento? No te escuché, Pablo, disculpe. ¿Cómo te sentiste en ese momento cuando empezaron a aparecer los osos y asediarlos? ¿Qué hicieron para mantenerlos a distancia? ¿Qué sé yo? Y en ese momento estás como regalado, Jorge. Nosotros en ese de la noche, desde el primer impacto hasta este asedio de los osos, nosotros calculamos con otras circunstancias que tuvimos de hielo muy fuerte, corriente de hielo que nos golpearon, que aproximadamente 6-7 veces tuvimos la vida en riesgo y podríamos haber... Entonces, ya a esa altura del partido estás como muy... Lo único que tratás es de no sufrir mucho. Nada, estábamos tratando de defendernos con los pocos que teníamos. Armamos con las cosas que había de los botes y eso, las desparramamos para dar un poquito de confusión visual. Tiramos unas sogas, teníamos bengalas, nos preparamos para tirarle con bengalas. Bueno, hicimos lo que podíamos hacer y lo enfrentábamos. Cuando veíamos lo enfrentábamos. Pero te imaginas que enfrentarlo era una... era como una risa, porque sabía que no tenía ninguna posibilidad. ¿Un oso de qué altura? ¿2 metros, 2 metros 50? Sí, no hemos visto tan grandes. Pueden ser llegar hasta 2 metros parados, ¿viste? 400, 500 kilos. 400, 500 kilos. 300 kilos, sí. Y lo que le pasa es que corre a 40 kilómetros por hora, Jorge. En la mano abierta del oso me ocupa todo el pecho y parte del estómago a mí. Y en cada dedo tiene una navaja, porque tiene unas garras terribles. Nada a 6 nudos. O sea, es una máquina. Así que, bueno. No hubiera querido estar en tu cuerpo en ese momento ni en tu espíritu. Oíme, piden auxilio al rompehielos. ¿Y? El rompehielos ya habíamos pedido auxilio, pero el rompehielos no nos alcanzaba hasta el otro día. O sea que el rompehielos venía en nuestra dirección, pero estaba mucho más lejos. Ajá. Ese día no iban a extraer, a la tarde no iban a extraer. Cuando vemos que tenemos asedio poroso, ellos deciden mandar el helicóptero. Nos dicen, bueno, hicimos una serie de protocolos para que el helicóptero pueda bajar en el iceberg, porque ya no teníamos posibilidades y nos rescatan con un helicóptero y nos llevan al rompehielos. Sí. Qué bueno. Tuvimos casi 20 minutos, media hora de vuelo, o sea, el rompehielos estaba muy lejos.
Bueno, qué Sabía que suerte. íbamos a sobrevivir al asedio sin armas. Sí. Qué suerte. Darío, ¿y pudieron dormir 8 horas o más, tal vez? Lo primero que llegamos, bueno, nos revisó una médica con la cual quedamos muy amigos. De hecho, hasta recién estaba tomando un té con una taza que me regaló ella para mi cumpleaños que me mandó. Qué lindo. Y sí, lo primero que hicimos fue dormir. Fuimos a dormir porque no habíamos dormido en toda la noche, en todo el día, y ya eran las 2 de la tarde. La verdad que estábamos, nos dejaron dormir tranquilos. Sí. Más que agradecidos a esa gente, ¿no? Un placer la Guardia Costera Canadiense, una calidez que no lo tuvimos, que no lo tuvimos con la Embajada Argentina, ¿no? La verdad que la gente de la Guardia Costera Canadiense fue un calor y una alegría. Nada, es muy significativo, Jorge, y es muy importante, no sé, que te recuperen, que te den la vida. Me imagino. Que recuperen la vida. Totalmente. Es muy significativo. Sí. Totalmente. Sí. Y recuerdo inolvidable de sus caras, Sí. de sus momentos, de esa situación. Inolvidable. Sí. Todo, la verdad que extraordinario. Esa gente, después, la realidad que el rompehielos no va hacia tierra, sino que va más como hacia el lado de Rusia. Y nos dejan en Bahía Resolute. Ajá. O sea, y de ahí. y nos alejan más, que después era otra historia tratar de volver de ahí, pero bueno, esa fue otra historia. Pero ¿cómo pasó? De Resolute, brevemente, ¿cómo vuelven vos y Pablo? Claro, ellos nos dejan Bahía Resolute y nos dejan, o sea, fantástico. Van Hasta allá acá, y nos dejan en hasta tierra. acá llegaron. Sí, claro, y suerte, muchachos. Es muy caro, el Círculo Polar Ártico es muy caro, como para darte una idea, las primeras averiguaciones que hacíamos, los vuelos aéreos estaban para tocar, que es tomar una avioneta, y cruzar 3 islas, alrededor de $3.500. Yo conseguí uno por $1.400. A Pablo, uno de los barcos compañeros que venía con nosotros, lo invita a un velero, lo invita a volver navegando a Groenlandia, lo cual yo desisto porque era volver a Groenlandia, tratar de buscar un vuelo a Islandia, tratar de buscar un vuelo a Londres, tratar de buscar un vuelo argentino. Era mucho más largo que yo quería salir directamente de ahí. Me imagino. Sí. Bueno, qué suerte, te volvés sano y salvo, a la Argentina, y sí. Una vez que llegas acá, me imagino, tu familia, tus hijos. Tomé, creo que, si no me falla el coso, creo que tomé 5 aviones y 2 micros para tratar de llegar a San Martín de los Andes. Estabas en San Martín de los Andes en esa época. Claro, sí, todavía estaba en San Martín de los Andes, sí. Así que desde el Polo Norte, y recién me sentí a salvo cuando en New Jersey me subí al avión en Nueva York, recién me sentí ahí que respiré y me pude sacar las botas que tenía transpolares. Qué historia, Darío, fantástica. Te volvés a San Martín de los Andes y te vas para La Prida. ¿Cómo fue? Claro, me vuelvo a San Martín de los Andes y la realidad es que la experiencia traumática, cuando vos estuviste tan expuesto, sí. Es bastante chocante. Uno dice que no, y trata de seguir con la vida, pero la verdad que no. No sé, quizás es grosero compararlo porque es mucho peor, pero cuando un soldado como vuelve de la guerra, después cuando vos tenés la posibilidad de que perdés la vida, o sea, los valores se alteran. Ya, claro. Los valores no tiene sentido levantarte temprano para ir a trabajar. O sea, se altera toda tu dinámica porque quedás como corrido del dial. Llegás choqueado. Sí, como muchas cosas de la diaria pierden sentido. ¿Y te pasó? Y estuve casi como un año en Alfa, así, sentado en un sillón, mirando por la ventana, muy tranquilo. El 2019 fue así como muy en Alfa, sí. Qué bárbaro. Bueno, después poco a poco vas recuperando, y vas saliendo, y bueno, tengo que hacer, y empezás a mover,
y agitarte y arrancar, ¿no? Y seguís activo porque sé que ahí en La Prida ya tenés una actividad, estás hace años y activo totalmente. ¿Qué estás haciendo ahí? Sí, La Prida, yo conozco después, bueno, ya la había conocido a mi señora, a Luisina, a mi compañera, a mi pareja, y en 2020 yo decido venirme a su ciudad, que es La Prida, porque yo podía moverme más que ella, qué sé yo, estaba jubilado ya, y entonces me vengo a vivir a La Prida. Sí, termino mi etapa patagónica de inviernos de 6 o 8 meses y decido volver a la provincia de Buenos Aires. Sí. Y retomás tu habilidad, tu gusto hacia la gastronomía. Sí, no era ¿No? en principio eso. Yo soy artista plástico Además. y escribo, así que mi idea era. Estuve haciendo algunos videos y estuve haciendo algunos dibujos. Mi idea era escribir el relato del viaje. Claro, claro. Mi idea no era la gastronomía, pero bueno, acá sí se dio y como yo lo amo y conocí gente, me dediqué, empezamos con un proyecto de ahumados, estuve haciendo eventos para algunas bodegas y trabajando con algún amigo con ahumados y comidas así particulares. Sí. Con una marca que se llama Rito Pampa. Rito Sí, Pampa. con Rito Pampa. Te vamos a tener que hacer llegar algún ahumado, Jorge. Me encantaría. Mirá que yo soy rápido para tomarte la palabra, ¿eh? Vamos a tener que hacer un paquetito, vamos a tener que hacer un paquetito. Vamos a para hacerle Buenos difusión a través de los programas, ya lo estamos haciendo. Rito Pampa en La Prida y zonas aledañas. Y un par de 200 kilómetros a la redonda. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Solo comestible o bebidas también? Sí, yo también hacía cerveza. Ah. En principio, claro, en el sur hacía cerveza para consumo. Después armamos una fabriquita más grande con un amigo, con Johnny. Una fabriquita de 300 litros más o menos por cocción. Bien. Y cuando me vine a La Prida me traje el equipito chico. Así que estuve haciendo cerveza para consumo y ahora también largamos dentro de Rito Pampa la cerveza también. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, qué también bueno. te mando una cerveza, Jorge. Espero, porque me gusta. Yo no le escapo al alcohol, ¿eh? Tomo moderadamente, pero me gusta. Asegurada, amigo. Qué lindo. Che, Darío, qué gusto realmente verte, conocerte de este modo, porque personalmente no nos conocemos. El contacto lo hizo el Cholo, Héctor Vega, compañero tuyo del profesorado, que me dijo, no dejes de hablar con Darío, Jorge, la historia que tiene para contar y compartir con la audiencia. Y Héctor es seguidor del programa, así que se va a poner feliz, ya sabe que íbamos a estar en contacto. Va a escuchar otra vez más la historia, pobre Cholo. Ya va a ser como la cuarta que va a escuchar. ¿Qué va a ser? Darío, te quiero agradecer enormemente tu colaboración, el haberte facilitado para narrar esta historia que seguramente, así como me ha sorprendido a mí, le ha de sorprender a cada una de las personas que nos vaya a escuchar. Y te deseo la mejor de las suertes con Rito Pampa, con tu día a día ahí en La Prida. Y bueno, un gusto, porque en realidad me ponía a pensar y digo, tus nietos algún día te van a decir, abuelo, ¿nos contás de nuevo qué pasó con los osos polares? Va a ser y ya está pasando, porque ya está pasando. Oíme, y si Pablo te es una historia que a mí llama... igual me gusta contar, ¿eh? Vos dijiste que hace 2 años Pablo dejó de navegar, pero si te dice, me compré un cohete, ¿vamos a Saturno? ¿Qué haces? Y capaz que vamos, capaz que vamos. Qué lindo. Al polo norte no, porque ya lo conocí, pero iría de vuelta. Si tuviera una billetera más gorda, iría un par de veces. Pero ya me lo doy por conocido el polo norte, pero a Saturno podría ser interesante. Bueno, Darío, enorme abrazo, muchas gracias de nuevo y hasta pronto, hasta cualquier momento. Jorge, querido, un placer. Abrazo gigante para vos y toda tu audiencia. Muchas gracias.